En este video vamos a continuar con la solución de los ejercicios de probabilidades del ejercicio 1. Vamos a trabajar ahora con la probabilidad del inciso B, que nos dice: al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el número 6? Escribimos, lo vamos a representar de las tres maneras: en fracción, lo vamos a representar en decimal y lo vamos a representar en porcentaje. La primera presentación en fracciones: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado caiga el número 6? El dado tiene la cara 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si lanzamos el dado y cae el número 6, fijémonos cuántos 6 hay. Hay solamente uno. Ya sabemos que abajo escribimos la cantidad de caras que tiene el dado, sería 6. Entonces aquí tenemos la primera respuesta de la representación en fracciones. Para representarlo en decimal, lo único que tenemos que hacer es dividir. Al dividir 1 entre 6 me queda 0.166. Entonces lo vamos a representar 0.17 redondeado. Entonces aquí tengo la representación segunda en decimales. Y para representarlo en porcentajes, lo único que hacemos es multiplicar el 0.17 por 100, que me va a quedar a 17%. Entonces aquí tenemos las tres probabilidades representadas en fracción, en decimal y en porcentaje. Inciso C. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor que 4? Vamos a representarlo igual en fracción, vamos a representarlo igual en decimal y vamos a representarlo en porcentaje. Primero miremos cuántas caras tiene el dado. El dado tiene desde la cara 1 hasta la cara 6. El dado tiene del 1 al 6. Ahora bien, lancemos el dado y vamos a apostar a que caiga un número mayor que 4. Fijémonos en estos números que están aquí. ¿Cuántos números son mayores que 4? Tenemos el 5, tenemos el 6. ¿Cuántos números? 2 números sobre. ¿Cuántas caras tiene el dado? Ya hemos visto en ejercicios anteriores que abajo va la cantidad de caras que tiene el dado. Ahí tenemos la fracción. Lo único que vamos a hacer es simplificar la mitad 1, la mitad 3 y me va a quedar 1/3. Aquí tengo la primera respuesta representada en fracción. Para representarla en decimal, lo único que voy a hacer es dividir. Dividimos, entonces dividir 1/3 y me va a quedar a 0.33. Aquí tengo la representación de decimales, la segunda respuesta. Y por último, para representarlo en porcentaje, lo que hacemos es multiplicar. Para hacerlo en porcentaje, multiplicamos 0.33 por 100, que es lo mismo que tomemos los números que tenemos ahí, 33%. Entonces aquí tenemos las tres representaciones del inciso C. Siguiente ejercicio. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad? Vamos al inciso D, de que caiga un número menor que 6. Vamos a representarlo como siempre en fracción, en decimal y en porcentaje. ¿Cuántas caras tiene el dado? Del 1 al 6. La pregunta nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número menor que 6? Fijémonos cuántos números aquí son menores que 6. Desde el 5 hasta el 1 son menores que 6. ¿Cuántos números son? 5. Abajo va a ir la cantidad de caras que tiene el dado. Como no lo podemos simplificar, aquí tengo la primera respuesta en fracción. Para hacer la representación en decimal, lo único que hacemos es dividir. Y la división me da a 0.83. Entonces aquí tengo la segunda representación de la probabilidad en decimal. Para porcentaje, ya hemos visto anterior, lo único que hacemos es multiplicar el 0.83 por 100 o tomar de una vez el número entero que está ahí, que sería 83%. Por lo tanto, aquí tengo igual las tres respuestas
en fracción, en decimal y en porcentaje.